petróleo no es solo petróleo, esto envuelve demasiadas cosas, geopolítica. Fernando Travieso. Bueno, la hegemonía y el balance típico de Acción Democrática, COPEI, pasó a la historia. Aparece un factor llamado Chávez, aparece un cambio geopolítico, más que político, porque las consecuencias fueron clarísimas, y nos encontramos en un escenario totalmente diferente. ¿Qué pasa a partir de ahí? Y bueno, viene el consenso de Washington, año 89, 1989, viene el Caracazo, miles de muertos por implantar el modelo neoliberal que propone el consenso de Washington. Pero además lo aplicaron a ultranza y sin anestesia, como diciendo yo tengo el poder de convocatoria y me puedo dar el lujo de hacer esto, no va a pasar nada. Y el país estalló. Y como ya no existía la embajada soviética, los adecos y los copellanos no tenían dónde llamar para buscar un cierto equilibrio y desaparecen porque el pueblo venezolano se da cuenta que su autonomía siempre fue nula. ¿Era tan importante la embajada soviética como balance para ti? Una llamada, te ponías en contacto con los soviéticos y la capacidad de apoyo soviético era descomunal. Además se jugaba muy duro en esa época, ¿no? Se jugaba fuerte. Como se juega ahora. Sí. Pero lo interesante es que el presidente Chávez comienza el proceso revolucionario en plena hegemonía unilateral de los Estados Unidos, sin apoyo de la Federación de Rusia. No había balance internacional. Él solo Una tiene que hacer ese increíble. juego. Un genio de la geopolítica, un gran estadista. Hay que verle la cara. Y un par de argumentos, ¿no? Y un par de argumentos bien sólidos. Y comienza él solo, imagínate, solamente, claro, apoyado por ese también gran genio de la política, el comandante Fidel Castro, bueno, que lo recibió en La Habana. Bueno, ya sabemos, personalmente, hay que ver lo que es el ojo de un político verdadero, ¿no? Sí. Entonces, el presidente Chávez comienza un cambio en la estructura política venezolana, en la visión geopolítica. No se hablaba de geopolítica. El neoliberalismo proponía eliminar la historia y la geografía, que son las bases de la geopolítica, de los estudios. No, y hablaban así, ¿no? El fin de la historia. Eran varios titulares que aparecían. Porque el plan de las grandes familias es genial. Porque el Fondo Vanguard se crea en 1975. Háblanos del Fondo Vanguard, porque las nuevas generaciones de eso poco saben. Es un fondo mutual, es decir, es un fondo de inversión, fondo hipotecario, fondo de pensiones. Pudiéramos decirlo para verlo claramente, un fondo multilateral en el sentido de que tiene varias vertientes. Porque aquí tenemos esta enorme masa de dinero y vamos a jugar como nos conviene. Canalizamos. Viene un genio de las inversiones y logra poner de acuerdo, vamos a verlo de esa forma, a las grandes familias, o las grandes familias se buscaron un mediador, y dependiendo de los aportes de capital que tenían las grandes familias que dominan el planeta, tienen un porcentaje sobre ese fondo. Entonces ese fondo se crea en el año 75, justo cuando en los años 70 la escuela de Chicago, de la Universidad de Chicago, creada por Rockefeller. Los Chicago Boys que se pusieron de moda. Que por cierto, el financiamiento directo para esos estudios fueron de las transnacionales petroleras. En la universidad creada por Rockefeller. ¿Qué tal? Entonces, en el año 75 nace el Fondo Mutual Vanguard, registrado en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, y comienza la tesis totalmente infundada de que el capitalismo se ha renovado. Ya no existen las grandes familias. Ahora los grandes ricos son gente como Bill Gates y ahora como Carlos Slim, un mexicano que lo que tiene es un monopolio de las telecomunicaciones que comparado con las grandes familias es nada, y Bill Gates, que tiene 160 millones de acciones de Microsoft, cuando el Fondo Vanguard tiene 5.000 millones de acciones. Es decir, no te preocupes que los leones se volvieron vegetarianos, ¿no? Exacto, los leones no te van a comer. Exacto. Y entonces le venden al mundo que el capitalismo se renovó, que no hay concentración de capitales. Por lo tanto, la tesis marxista de la concentración de capitales como explicación está de moda, no tiene razón de ser, no tiene razón está fuera de ser. De la historia. Y vienen los cambios de pensum en las universidades a nivel mundial, eliminan el marxismo porque falló, e introducen el neoliberalismo y van desmontando los sindicatos porque les quitan su base ideológica, que era la lucha por el socialismo, y obtienen un control global, con la excepción del presidente Chávez, que tiene el primer intento por la toma directa del poder en 1992, un año después del derrumbe de la Unión Soviética.
hay que ver... Cuando ya dijeron no hay Unión Soviética, el desbalance bipolar se acabó, tenemos la hegemonía total y aparece tremenda piedra en el zapato que se llama Hugo Chávez Frías. Algo increíble, que los servicios de inteligencia occidentales no detectaron los movimientos que él venía teniendo dentro de la Fuerza Armada y después llega al poder democráticamente y inteligentemente va avanzando en un proceso revolucionario jugando en términos geopolíticos con ese inmenso poder que es el gobierno de los Estados Unidos y que por atrás están las grandes familias ya con el ojo puesto en Venezuela. Por eso crean los partidos porque viene la etapa de control directo sobre las reservas petroleras venezolanas, porque hace falta la privatización de PDVSA, porque en el porcentaje que compren acciones de PDVSA, en ese mismo porcentaje pueden registrar como reservas las que le pertenecen a nuestra industria y solucionan su problema de agotamiento que impacta profundamente en la capitalización de las empresas, es decir, en el valor de las acciones en la bolsa de valores a nivel global, sobre todo en la bolsa de Nueva York. La bolsa de Nueva York porque está regida por una ley que es la ley Sarbanes-Oxley, que exige... Poco se habla de eso. A ver, danos una explicación que la entienda bien Juan Bimba. Es tal el agotamiento de reservas que antes el tener reservas probadas ya era válido ante el mundo. Era el crédito absoluto, ¿no? Pero con la ley Sarbanes-Oxley que se crea en el 2000, se aprueba por el Congreso de Estados Unidos. Sarbanes y Oxley, uno es un representante, un diputado, y el otro es un senador. Entonces, esa ley entra en vigencia en el 2004, inmediatamente la Comisión de Bolsa y Valores va ajustando los mecanismos de registro de activos de todas las compañías del planeta que cotizan en el sistema financiero norteamericano a una certificación para evitar que el valor de la empresa en acciones sea mayor que el valor real, lo que ocasiona las burbujas financieras. Y en el caso del petróleo se pide la certificación de los activos de las petroleras, por lo tanto viene la certificación, se taladra y se constata calidad y cantidad. Y solamente las reservas certificadas es lo que tiene valor. Es por eso que nosotros, cuando cambiamos de bitumen a petróleo, la denominación de la faja petrolífera, fue un gran triunfo para el país, pero también muy positivo para las compañías transnacionales. Hablamos de faja bituminosa del Orinoco, ¿no? Y de repente cambió la semántica. Claro, porque con la bituminosa, a la hora de privatizar PDVSA, no tomas en cuenta el bitumen, solamente el petróleo, que eran 40.000 millones de barriles, comparados con los 261.000 millones que hay en la faja, vendidas a precio de gallina flaca. Pero como no logran salir del presidente Chávez, triunfa el pueblo venezolano, pues viene la certificación de las reservas y ellos necesitan también que la faja se llame petróleo, porque si no, la Comisión de Bolsa y Valores en las áreas operativas, siendo las reservas del Estado venezolano, ellos pueden colocar como producción futura. Los acuerdos de empresas mixtas a nivel global permiten la clasificación como producción futura de las áreas operativas que dominan las grandes transnacionales. Por eso es que dependen de la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías. Entonces tenemos ahí un poder que el presidente Chávez utilizó magistralmente porque trajo empresas del mundo entero, dejó las de Estados Unidos, dejó las francesas, dejó las británicas. Estoy hablando del Consejo de Seguridad, que ya es bastante, ¿no? Generó un balance geoestratégico. Y trajo la Federación de Rusia y trajo China. Aunque China ya había venido antes a Venezuela con la urimulsión. Porque eso es otro caso digno de estudio geopolítico. La urimulsión también mete un tremendo clarinazo ahí, ¿no? Porque trajeron a los chinos, porque a medida que China compraba urimulsión, no se interconectaba con la Unión Soviética. Entonces la urimulsión se utilizó por parte de Estados Unidos y el Reino Unido, los grandes jugadores de la Guerra Fría, para acercar a la Unión Soviética en gran medida, para que no pudieran pasar los gasoductos, porque el territorio por donde iba el gasoducto, vendías urimulsión y desechabas el gas. La urimulsión competía con el gas, pero cuando se desintegra la Unión Soviética, Azerbaiyán, el mar Caspio, pasa de la órbita soviética a la órbita occidental y viene el Reino Unido, su empresa BP y las empresas estadounidenses y hacen el BTC. Es un gasoducto parejo con un oleoducto. Una obra monstruosa. Que va de Bakú, la capital de Azerbaiyán, pasa por Tbilisi, la capital de Georgia, y llega a Ceyhan. Entonces, el gas que se quería bloquear con la urimulsión,
Ahora la urimulsión era un estorbo. Entonces, el presidente Chávez, que tenía que reanudar la producción después del sabotaje petrolero contra la patria, pues también hubo mecanismos con los cuales yo no estoy de acuerdo y eliminan la urimulsión, y el gran beneficiado es el imperialismo estadounidense y el imperialismo británico y las grandes familias que dominan estas petroleras, pues, porque lograron sacar el gas que antes le pertenecía a la Unión Soviética. O sea, la urimulsión es geopolítica. La faja siempre ha sido geopolítica pura. Entonces, nosotros lo vimos de forma muy simple, como un problema de precio, ¿no? Que la estamos vendiendo por debajo de su precio porque no contabilizamos el petróleo en su verdadero valor. Bueno, lo que había que hacer es renegociar los contratos y subir el precio, pero lo que se hizo fue eliminarse. Entonces eso causó una desmoralización dentro de la industria petrolera inicial. ¿Estamos hablando de qué año, grosso modo? 2004-2005, después del sabotaje petrolero. Entonces ellos han jugado... ¿Cómo lograron el sabotaje petrolero? Bueno, el del año 2002 con las mismas, dominaban todo el personal que había en PDVSA con muy loables excepciones. La tecnocracia. A nivel gerencial. La tecnocracia, la meritocracia, y fueron los trabajadores petroleros junto con el pueblo que los asumieron la producción en los campos. Sí, y hoy en día yo tengo el honor de dar un diplomado con la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, y ahí hay de todos los niveles de formación, pero todos están estudiando intensamente para ir ocupando cargos gerenciales, que ya hay ejemplos muy dignos. Sí, el ejemplo sobre todo, que tienen que tener una formación de orden geopolítico, porque cuando vengan las presiones que hemos hablado, porque si tú sacas a los gerentes que están ahorita y traes nuevos gerentes, pero la estructura queda igual, las presiones de las grandes potencias van a hacer que esta gente sucumba. Por eso PDVSA necesita no solo una transformación de la gestión directa de los trabajadores, con el nuevo esquema de relación que se está proponiendo, sino también, como hacen las transnacionales de todo el mundo exitosa, una vinculación directa entre la gerencia y los servicios de inteligencia venezolanos, exclusivamente venezolanos, en el manejo de la gerencia. Porque tú pudieras permitir, hablando de geopolítica, Walter, una pequeña y manejable presencia occidental que verifique la seguridad de suministro. Eso es una cosa. Eso en geopolítica es aceptable. Complejo, aceptable, porque eso le permite saber a Estados Unidos y a Europa que le aseguramos todo el suministro, como lo hacemos, de petróleo. Pero si tú no tienes la capacidad de inteligencia de controlar esa pequeña inteligencia, es esa pequeña inteligencia la que va a dominar toda la industria en función de los intereses extranjeros. Entonces, si tú no entregas en tiempo y forma, tu credibilidad se va al diablo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, pues ahí viene, hay un relato muy interesante sobre el Irak de Saddam Hussein, cuando Saddam Hussein saca la CIA que había sido creada en el año 47, cuando Estados Unidos pasa a ser un importador neto de petróleo, pero también para verificar el nivel de armamento de la Unión Soviética, porque inteligencia militar norteamericana falsificaba los informes para que hubiera pedidos de armas mayores al complejo militar industrial. Por eso, cuando dicen que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva, la CIA dice que no y comienzan a volarle la cabeza a sus cuadros. Y cuando Saddam Hussein la saca, queda inteligencia militar y dice lo que sea, y se le monta esta trampa que hoy en día, desde que comenzó la lucha por las reservas petroleras iraquíes, cuando Saddam Hussein cometió el error de creer que los Estados Unidos le permitían invadir Kuwait como premio por haber atacado Irán. Es increíble cómo entró en esa, ¿no? Sí, se lo creyó un hombre tan astuto, un nacionalista, porque Saddam Hussein era un nacionalista. Mira, yo conocí a ese hombre y estuve allá en esa época, ¿no? Y el hombre tenía el país funcionando tan bien como hacía Gaddafi funcionar el suyo, que era complicadísimo porque eran tribus del desierto muchos, ¿no? Pero Saddam Hussein tenía chiitas al sur, los sunitas de él al centro y los kurdos al norte, los kurdos que son este problema. Todo el mundo ordenadito con su propio medio de comunicación, su propio sistema de educación, su propia universidad local y todo el mundo trabajando bajo la dirección única y el país perfectamente unido. Y de repente vuelan Irak,
vuelan al coronel Gaddafi, que eran nacionalistas en el buen sentido, y piezas fuertes de la OPEP, ¿no? El control de las reservas petroleras. Desaparecer el Estado-Nación iraquí, que en realidad está la zona chiita en Bagdad, Claro. está la zona sunita, pudiéramos decir Mosul, bajo... Mosul hacia arriba hasta la frontera. Con gran ahí los presencia. kurdos estaban en tranquilidad y en perfecto orden, viejo. Exacto. Y mira los kurdos lo que son ahora, ¿no? La Lo que zona siempre- kurda y la zona sunita, Sí. donde está el Estado Islámico, cerca de la frontera con Siria. Sí. Entonces tienen un caos. Un caos total, programado. hasta la cerca de Al-Fajol, Walter. Hay una cerca de Al-Fajol, tú la pasas y están las petroleras. Ahí la grama está cortada, hay árboles frutales. Puedes jugar golf. No, puedes dejar lo que tú quieras que no se pierde. Y están produciendo más de 5 millones de barriles diarios. ¿Y de qué les sirve a ir a producir más de 5 millones de barriles diarios cuando están en plena guerra civil? Entonces, eso nos sirve de ejemplo de que no es opción dejarnos quitar el control de los recursos naturales, del petróleo. No es opción. Empeoraría la situación, porque entonces las grandes familias y el gobierno estadounidense y los gobiernos europeos vendrían por la desaparición del Estado-Nación venezolano. La única opción es mantenimiento de la soberanía a cualquier costo. Por eso ellos implementan, como no lograron a través de las guarimbas el control sobre el país, el dólar de guerra. ¿Tú crees que la banca norteamericana, que es manejada también por Vanguard, Wells Fargo, Citigroup, Bank of America, JP Morgan Chase y Goldman Sachs, Las grandes ligas, totalmente. ellos son los que emiten los billetes en dólares? Dominan, creo, que el 40% de las acciones de la Reserva Federal, pero son los que tienen el control real. Por eso cuando vino la crisis del 2008, se emitió moneda para pagarse ellos mismos, para salvar sus propios bancos, porque la crisis hizo que las personas que tenían que pagar hipotecas dejaran de hacer esos pagos. Entonces, para salvar sus propios bancos, emitieron moneda. ¿Tú crees que los mismos dueños de la banca, del complejo militar industrial y de las petroleras van a permitir que alguien que no sea ellos controle el dólar de guerra? No, Dios. ¿Ah? Fíjate, RT dice que el verdadero problema que hay en Estados Unidos es una lucha de poder entre la CIA e inteligencia militar norteamericana. Pero las páginas profundas en esta materia dicen que lo primero que hace el fondo de inversión Vanguard es controlar a la CIA. Entonces, la inteligencia militar norteamericana es la visión del Estado-Nación estadounidense, el imperialismo tradicional. Y la CIA es la visión de las grandes familias. Por eso chocan cuando el presidente Trump quiere implantar los aranceles para proteger la base industrial norteamericana. Pero esos aranceles van a pechar las inversiones del fondo de inversión Vanguard que están en China y en México. Nada. Y entonces viene ese choque. Entonces hay toda una complejidad de orden geopolítico que tenemos que manejar a plenitud, y como nos enseñó el presidente Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro, sin miedo, porque si no perdemos la soberanía, porque lo primero que busca la guerra psicológica es que uno tenga miedo. Entonces, sabiendo estas variables, tenemos que hacer nuestra política defensiva, y en función de eso es lo que yo te decía que hemos propuesto en la constituyente, que es un paso fundamental, darle carácter constitucional al legado del presidente Chávez, por lo que se jugó la vida de que el 60% de las acciones de las empresas mixtas que están en Venezuela, de cualquier país, de cualquier potencia, tienen que tener como un mínimo 60% mínimo del Estado venezolano. El control territorial de la faja petrolífera del Orinoco no se negocia, no se discute, es de las venezolanas y de los venezolanos. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer con esa propuesta en el 302, en el 303. Y en el 302, la propuesta que entregamos habla en su parte final que los organismos de inteligencia del Estado venezolano deben abocarse a las industrias estratégicas para ser corresponsables del mantenimiento de la soberanía y de la productividad. Porque sin eso, en plena guerra global, los aparatos industriales son objetivo de guerra para desmantelarlos. Y PDVSA, imagínate, la empresa más valiosa del mundo según los parámetros de la Comisión de Bolsa de los Estados Unidos. ¿Cuáles parámetros? Vemos a cómo están vendiendo o piensan vender el año que viene el barril en reserva de petróleo de Saudi Aramco.
$7,6, un regalo. $7,6. Sí. A futuro. Tienes que comprar en el 2018, pagar cash, y lo que va a estar en venta es el 5% de las acciones de Saudi Aramco. Bueno, si tú aplicas, eso ya convierte a... Eso es malo hasta para la imagen saudita, ¿no? Pero convierte a Saudi Aramco, regalándola. Es el 5% que va a salir en venta. Es la salida a bolsa de valores más grande en la historia de la humanidad. El 5%. Entonces tú agarras $7,6 y se lo aplicas a las reservas certificadas de PDVSA. Y PDVSA es más valiosa que todo Silicon Valley, que las empresas de alta tecnología. PDVSA es más valioso que el complejo militar industrial de los Estados Unidos. PDVSA es la empresa más valiosa del planeta. Tenemos que entenderlo, ¿vale? Son los parámetros... Silicon Valley, que es el eje de toda la tecnología de punta, ya sería un parámetro para comparar abrumador. Pero si además le sumamos el aparato tecnológico militar industrial, se salió del planeta. PDVSA es lo más valioso del planeta. Y ellos saben que también es una propuesta que ya entregamos. Todo lo que hablamos aquí en ese primer programa que hicimos, pues cada una de las propuestas las entregamos, elevando el factor de recobro. O sea, el porcentaje registrable como reserva certificada de 20% a 40% en la faja petrolífera del Orinoco, vamos a tener tanto petróleo como Arabia Saudita, Irán e Irak juntos. ¿De qué nos sirve eso? Bueno, ahí cobraríamos... Bueno, de estar en el ojo del huracán, claro, otra vez. Pero les vamos a cobrar un impuesto. En realidad, técnicamente es una regalía, pero para que se entienda, podemos denominarlo un impuesto. Sí. Un impuesto por los nuevos barriles, porque las transnacionales se benefician por la visión de producción a futuro. Valen más. Bueno, un porcentaje de lo que tú ganas me lo tienes que dar a mi Estado venezolano para mi inversión social, y yo te voy a cobrar en función del dólar de guerra. Eso está entregado. Tú me subes el dólar de guerra, porque la apreciación que tenemos nosotros, Walter, que hay que enfrentarlos. Y como dijo el presidente Nicolás Maduro, en uno de sus mensajes, nuestra gran fortaleza son las reservas de petróleo. Y el pueblo venezolano, esto es un pueblo de paz, pero guerrero. Esa gente hay que enfrentarla. Tú me atacas con el dólar de guerra, yo te los voy a cobrar, porque tú necesitas las reservas como producción a futuro, y yo te voy a cobrar un impuesto por esas reservas que tú necesitas, que son mías, pero que tú colocas como producción a futuro, que es un problema tuyo, pero un porcentaje de lo que tú ganas me va a tocar a mí como Estado, y ese porcentaje va a crecer según como tú me coloques el dólar de guerra, porque Vanguard es el dueño de las petroleras y de la banca es el que pone el dólar de guerra. Son las grandes familias. Lo de la página Dollar Today, esa es la visión que quiere el aparato de inteligencia norteamericano que nosotros creamos, que una paginita puede con el Estado-Nación venezolano, son los poderes mundiales. Y además, lamentablemente, hay una cantidad de, no sé cómo calificarlo, que lo siguen y lo consideran la referencia, ¿no? Pero además el otro factor Chávez, que les cambió toda la geopolítica, ¿no? Totalmente. A mí me llegó, yo admiro el coraje de este caballero, que no voy a mencionar, un señor con dos apellidos, nombre y dos apellidos. Yo soy el doctor fulano de tal, lo he contado alguna vez aquí, jefe de la cátedra tal, facultad de medicina de la universidad tal, aquí en Estados Unidos. Chávez ya se había declarado en emergencia médica. Dice, lo que tiene Chávez puede haber sido inducido perfectamente con micropartículas radioactivas de alta densidad. Digo, y entonces, cuando te invitaban a almorzar en determinado bases y que se bajan los pantalones, y quién es aquel que aparecía como edecán que le traía la comida, y Chávez decía, ¿y por qué me ponen este tipo ahí? Y el otro decía, mira el edecán que tiene Chávez, le trae la comida, solo atando cabos, ¿no? Claro. Pero lo que me dijo este personaje es un hombre muy conocido en el campo médico, y tuvo el coraje cívico de mandarme eso, sabiendo que Internet no es para nada seguro en esto. Yo afirmo que esto que tiene Chávez puede haber sido inducido por micropartículas electrónicas de alta densidad. Y eso genera el cáncer, la radioactividad bien colocada ahí, ¿no? Y justo después... Cambia todo. El decreto 5.200 que nacionaliza la faja petrolífera del Orinoco. Ahí tocó los intereses mundiales. Por eso es una cuestión de dignidad nacional colocar eso en el artículo 303. Por eso, y con la anuencia
inicial del presidente de la Comisión de Economía. A la hora que votemos ese punto, queremos que sean públicos los votos de cada constituyente. Es que tienen que ser públicos, la opinión Y que pública cada exige quien eso. tenga su derecho de explicar por qué no está de acuerdo que lo que le costó la vida al presidente Chávez no esté en la Constitución Nacional. Chávez era insobornable y no había manera de manipularlo, no tenían por dónde entrarle, había que eliminarlo. Y frente a la muerte no pestañó. Bueno, si nos ponemos a dar testimonios, se nos va el hilo de esto que tiene que ser pedagógico, ¿no? Y nos va a llevar la emoción por delante también. Nos ponemos emocionales acá, Sí. pero... Hay cosas que yo no puedo decir, que he manejado en base a confianza, pero también hay cosas que tú sabes, que tampoco vas a decir aquí, pero que esperamos que esto haya servido para dar un campanazo a que entendamos que estamos en el ojo del huracán, con o sin Chávez, y que hay que seguir adelante con la herencia que le tocó a Maduro, ¿no? Y este es el país que tenemos y este es el que hay que sacar adelante. La persona designada por el presidente Chávez. Así es. Él sabía lo que hacía y el presidente Nicolás Maduro lo ha demostrado, una visión de estadista. Una visión de estadista, lo ha demostrado. Ahí están los Echó por resultados. tierra todas las pésimas críticas de mucha mala uva que hicieron con él, y un hombre que viene del área del trabajo y que está haciendo honor a la responsabilidad que se le entregó, ¿no? Y que debe seguir gobernando Venezuela Así es. muchos años más. Yo recuerdo una llamada que me tocó profundamente, de repente, un número que nadie tiene, yo no lo uso sino para determinadas circunstancias, y ¡pum!, Maduro. Digo, hermano, ¿y esta sorpresa? ¿Y dónde estás? Y hablamos, ¿no? En La Habana. Y yo decía, Dios, yo no me atrevo a preguntarle cómo está Chávez, ¿no? Dime algo. Y conversamos un rato y de repente me dice, y ahora te voy a pasar un amigo. Y me pasa a Chávez, chico. Y yo digo, ¿y esto? ¿De dónde salió este milagro, no? Y de repente Chávez me dice, y ahora yo te voy a pasar un amigo. Y me pasa a Fidel. Imagínate tú. Los tres allá conversando y de repente yo decía, con todo lo que me inventaron, que si yo había sido torturador en la Fuerza Aérea Uruguaya, no, oiga, había dos Walter Martínez. Yo llegué aquí en el año 69, el golpe fue en el 73. Era una cosa de cacería de brujas horrenda, ¿no? Y fíjate, esa despedida a mí me dio una tranquilidad espiritual tremenda, ¿no? Pero eso cambió la historia, ¿no? Nos queda un minuto o dos, dime tú. Fíjate, ¿Qué lectura le en la das? entrada de tu oficina tú tienes una pancarta, un afiche que dice prohibida la entrada de CNN. CNN fuera de aquí, dice. CNN, Time Warner, ¿verdad? Sí. Time Warner, Grupo Vanguard. Grupo Vanguard, las petroleras y el complejo militar industrial. ¿Quién es el enemigo de estas grandes familias? Los Estados-nación. Y el Estado-nación que tenga reservas de petróleo hay que desintegrarlo inicialmente. El gran enemigo de estas grandes familias es el nacionalismo. Por eso que nos orgullecemos de ser nacionalistas. Precisamente porque estamos en contrasentido de estas grandes familias. Y además que creemos en una sociedad socialista, donde todo ese dinero que ellos han acumulado mediante guerra y desbaratando pueblos, se reparta, se solucionarían grandes problemas que tiene la humanidad. Bueno, yo que vengo de la izquierda cristiana uruguaya, que fuimos los primeros en plantear el Frente Amplio y se nos rieron en la cara, pero iba al Frente Amplio, ¿no? Quiero decirte que coincidimos porque es el humanismo ante todo, ¿no? Y se nos acabó el tiempo. Bueno, el señor coordinador ya no sabe cómo hacerme señas. Un minuto para cerrar esto. Dímenos un corolario. Estamos, como tú bien definiste, en el ojo del huracán, en el epicentro de un conflicto global, y tenemos que tener plena confianza en nuestro presidente Nicolás Maduro, en la Fuerza Armada, nuestros servicios de inteligencia y, en mi opinión, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Si no tuviéramos la Fuerza Armada que tenemos, esto ya se hubiera ido por el caño. Totalmente. Aquí tenemos una Fuerza Armada que no son ni una casta aparte, ni aristocracia, es el pueblo en uniforme. Y eso no se enorgullece. Es una Fuerza Armada que no te Que además juzga. la única vez que cruzó la frontera fue para darle libertad a 5 naciones, incluyendo las que ahora nos traicionan con bases gringas. Es una Fuerza Armada que no te juzga, ni por tu color de piel,
ni por cuánto dinero tienes, ni por dónde apellido. viene, nada más por tu carácter. Bueno, hermanazo, ahora sí que se terminó el tiempo. Disculpe, señor coordinador, donde quiera que se encuentren. Muchas gracias por permitirnos estar aquí con ustedes. Esperamos haber dejado en esto una profunda motivación. Volveremos sobre este tema porque este invitado da para muchísimo más y porque es la realidad en que nos va todo. Así que, desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, productor y conductor. Disponga usted de las cámaras, señor director.